Antes que todo, me da gusto saludarlos a todos por allá. Claro, y este tema se ha estado platicando mucho, inflación, recesión, todo lo que se está moviendo la economía a consecuencia, bueno, de 2 años que estuvo prácticamente paralizada la economía en todo el mundo. La recesión es cuando no crece la economía, no crece la economía, y eso pues son indicadores muy, muy graves, que es lo que nos ha estado sucediendo en todo el mundo prácticamente. Se habla mucho de que puede haber una recesión en México. Pues bueno, sí, estamos muy cerca porque nuestra economía los últimos 4 años no ha crecido, ha caído. El año 2019 la economía tuvo una baja del 0.1%. En el 2020, por la pandemia, cayó el menos 8.5%, y eso pues nos ha afectado mucho, aunque el año pasado se recuperó en un 3,5%, pero aún así nos falta. Yo creo que la economía que teníamos en el 2018 la recuperaremos hasta finales del 2024. Y si durante 2 trimestres del año la economía cae, no crece, entonces sí se le llama técnicamente que estamos en una recesión. Estados Unidos atraviesa por el mismo punto, igual que todo el mundo, pero nuestro vecino, que es el que influye en nosotros, la inflación que tendrán este año será del 9%, y su economía se ha ido recuperando poco a poco. Se habla de que puede haber una recesión. Yo lo veo difícil porque no ha tenido caídas la economía de Estados Unidos en los últimos meses, y es que hubo un apoyo muy grande, muy importante del gobierno de la Unión Americana a sus ciudadanos, a los negocios y a las grandes empresas, para que no dejara de haber dinero y de producir, y eso los ayudó mucho, aunque les creó una inflación, pero ya están llevando a cabo las medidas correctivas, que ya lo veían ellos, para que no podamos caer en esto. Sin embargo, bueno, pues también tenemos que ver que para este año, con datos del Fondo Monetario Internacional, nuestra economía en todo el sexenio va a tener un crecimiento del 1.3% en todo el sexenio, porque hay que tomar en cuenta que 2 años cayó la economía. Eso quiere decir que tendrá el 0.2 cada año. Y durante los últimos 20 años la economía creció el 2% anual. Quiere decir que sí tenemos un problema económico, no hay inversión, no hay consumo, y eso pues nos afecta mucho, y más para las inversiones privadas, extranjeras y nacionales, pues el punto que está pendiente, que es el del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, que no se ha definido la situación. Bueno, también eso influye para que no crezca la economía, porque no hay inversión, y obviamente, bueno, pues no hay empleo. Hay un dato muy interesante que aparece en los medios de investigación económica, y habla sobre el crecimiento que se ha tenido en cada sexenio. Cuando fue presidente Miguel de la Madrid Hurtado, todo el sexenio su economía creció el 3.5%. Carlos Salinas de Gortari creció el 27.9% en 6 años. Ernesto Zedillo creció el 19% en los 6 años. Vicente Fox en todo su sexenio creció el 13%. Felipe Calderón el 11%. El sexenio que terminó reciente, Enrique Peña Nieto, todo el sexenio, su economía creció el 14%, algo así un poco arriba del 2% anual. Y lo proyectado para este sexenio será que en 6 años crezca el 1.3% la economía, lo cual pues nos pone muy cerca de que no pueda haber un crecimiento, pueda caer la economía, y entonces sí tendríamos una recesión. Hasta ahorita, bueno, estamos dependiendo, como hace muchos años, de la economía norteamericana. Hay que recordar que a Estados Unidos le vendemos cada año 400,000 millones de dólares, o sea, nos da muchísimo empleo, y lo hablamos alguna vez. En la pura franja fronteriza con Estados Unidos hay mucha maquiladora que da empleo a
2,5 millones de personas que hacen las pantallas de televisión, computadoras, teléfonos, celulares, y todo eso, bueno, son ingresos altos que tienen, son sueldos altos los que tienen, y creo que eso nos ayuda mucho, pero siempre y cuando continuemos en el Tratado de Libre Comercio, porque el TEMEC es quien nos compra todo. Le vendemos más del 80% de lo que producimos, toda esa exportación, y nuestra economía no está creciendo. Entonces, es muy importante que se tenga seguridad, que se tenga garantías para la inversión privada, y yo espero, o sea, es muy urgente que se decida a la mayor brevedad lo que está sucediendo con con las reuniones que se tienen con Estados Unidos y Canadá, que son nuestros socios económicos, referente al reclamo que se hace y que se defina cuál es la situación, pues no podemos continuar flotando porque las exportaciones tienen un gran riesgo y perderíamos mucho. Más les afecta a la gente de bajos recursos, porque de un peso que ganan, una mayor parte la gastan en alimentos que una persona que gana más. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar, y que quede claro, aunque algunas personas puedan diferir de mí, que la única forma de abatir la pobreza es con el empleo, un empleo bien remunerado. Esa es la única forma. Tenemos que dar seguridad para que la gente invierta y pueda dar empleos. Gracias igualmente, y bendiciones para todos ustedes en esa tierra maravillosa que es nuestra Huasteca Potosina. Que tengan un buen día y buena semana.